Pues comenzamos con nuestro estudio el día de hoy, jueves 10 de septiembre de 2020. Vamos a continuar lo que ya se ha hablado sobre aspectos relacionados con el espíritu, comprendiendo que así como la luz es una sola y se expresa en tres colores primarios, igualmente la vida es una sola que se manifiesta en infinitas formas en todos los planos de existencia. No importa si es aquí o es en otra galaxia. Igualmente, el espíritu es uno solo en el universo y de hecho es la vida misma. Es una manera de definirla y nombrarla. La vida, para poder manifestarse, necesita envolverse en una forma. Y esta forma, que está construida de sustancia densa, material, de diferentes niveles, es lo que le va a dar la oportunidad de tener experiencias. Y entonces la vida misma pasa a otros niveles de conciencia. Por eso hemos visto que hay diferentes niveles en diferentes formas entre los reinos. Mineral, vegetal, animal y humano. Son diferentes manifestaciones de la misma vida. No hay otra. Y la misma vida de los reinos superiores es solo diferente porque tienen un nivel de conciencia más amplio. Es el mismo espíritu universal, el único que existe, que alcanza niveles más amplios de conocimiento y de conciencia, porque ha acumulado más experiencia. Así que en esto, a la forma se le llama materia, que viene siendo el aspecto femenino de Dios. Y el aspecto masculino se le llama espíritu. Es una manera de decirlo. En la materia es como la manifestación y cristalización de eso que llamamos vida, el espíritu. En su palabra espíritu se manifiesta, vamos a decir, la parte esencial de ella misma. De manera que, así como la luz es triple, el espíritu, hemos dicho que también es triple. Incluso cuando se habla de Dios, se dice que es triple. A veces el concentrarse demasiado en su manifestación puede hacer confundir, porque entonces pareciera que deja de ser uno y ellos son tres. Y entonces pudiera ser que uno pensara que el Espíritu Santo es otro en relación al Hijo y al Padre. Pero los tres son aspectos del mismo Dios. Por supuesto que estos tres nombres también se relacionan con ciertas entidades que han alcanzado cierto nivel de conciencia. Y entonces es cuando ya se puede hablar de individualidades específicas que representan la fuerza del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por eso es que se habla del Cristo, que de alguna manera representa esa fuerza cósmica, el segundo aspecto de Dios llamado el Hijo. El Cristo es una entidad. Así como decimos que es un aspecto de Dios, en el Cristo está desarrollado un nivel de conciencia que le permite manifestar esa fuerza, el segundo aspecto de la divinidad,
que se ha asociado al amor y a la sabiduría. Así que ya en el plano humano, nuestro espíritu, que sigue siendo uno solo, se manifiesta de manera triple también. Y a esta triplicidad se le conoce como Atma, Buddhi y Manas, los tres aspectos del mismo espíritu. Es uno solo. Igual como cuando hablamos del cuerpo, que es triple, y se expresa en tres vehículos que conocemos como el cuerpo físico, el cuerpo vital y el cuerpo astral. Esto es, en cierta manera, la manifestación externa del triple espíritu. De manera que es como si tuviéramos imaginativamente un espejo o un lago, para hacerlo más específico. Al ver en un lago un paisaje, un lago muy tranquilo, muy quieto. Y si tenemos al fondo del lago, en la tierra, en el borde, un gran árbol, el árbol se va a reflejar en el lago como un espejo. Y en esa reflexión, la parte superior del árbol, que es la copa, se ve en su reflejo en la parte inferior. De manera que la parte del espíritu, que es su aspecto superior, igualmente en su reflejo se aprecia aquí en el cuerpo más denso, que es el cuerpo físico. Por ello, el cuerpo físico es reflejo del aspecto más elevado de nuestro espíritu, del Atma, que también se le conoce como espíritu divino. En antroposofía se le llama hombre espíritu. En alguna manera se puede esto comprender porque el cuerpo físico es el hombre físico y el aspecto más elevado del espíritu sería el hombre espíritu. De allí los nombres. Así que el aspecto intermedio se refleja en el vehículo que está en medio también de estos tres. El cuerpo vital es su manifestación y el espíritu de vida o espíritu vital es el segundo aspecto del espíritu. Y finalmente, el manas, que también se conoce como el yo espiritual en antroposofía, se refleja en el cuerpo astral. Así que ahora tenemos un triple cuerpo reflejado en mejor es decirlo así, tenemos un triple espíritu reflejado en un triple cuerpo. Y esto necesita un eslabón que los una para que el espíritu pueda manejar sus vehículos conscientemente. En los animales, vegetales y minerales, también existen estos principios espirituales, pero todavía no existe ningún eslabón. En el caso de los animales, existe un cuerpo físico, un cuerpo vital y un cuerpo astral. Y la guía se da desde el plano astral en un espíritu llamado grupo, así como nosotros somos un grupo de células hablando corporalmente. El espíritu grupo es la reunión de muchos espíritus que están evolucionando en una especie y por eso se llama espíritu
grupal o espíritu grupo. Pero en el ser humano, que también tiene un cuerpo físico, un cuerpo vital y un cuerpo astral, existe además ya, desde la época de la Atlántida, un eslabón entre el triple espíritu y el triple cuerpo. Y esta es la mente. Gracias a la mente, el espíritu comienza a hacerse consciente de sí mismo en la manifestación de la vida a través de sus vehículos. Podemos decir incluso que estos tres aspectos del espíritu, que son el yo espiritual, manas, que también se le llama el espíritu humano, el espíritu de vida y el espíritu divino, estos tres vienen siendo el ego con mayúsculas, el yo del ser humano, que se escribe en latín ego con todas mayúsculas. Es el espíritu en sí. Ego es sinónimo de espíritu. Cuando alguien usa la palabra ego con minúsculas, se refiere a su reflejo, aquí, a través de sus vehículos, que son el cuerpo físico, el cuerpo vital y el cuerpo astral. Así que estos tres en conjunto forman ese reflejo del ego que se manifiesta como un ego pequeño. Me refiero a que está escrito con minúsculas, que se refiere a la personalidad. La persona es el espíritu que se identifica con sus vehículos y cree que eso es él. Hay gente que cree que es el cuerpo físico. Entonces, de alguna manera se está identificando con su personalidad, recordando que la palabra persona viene del griego, que significa sonido que atraviesa una máscara. Persona se refiere a esa máscara que usaban en la antigüedad en Grecia cuando hacían representaciones teatrales, donde se usaba una máscara neutra, porque había que expresar las cualidades de lo que se estaba representando sin que la cara individual de la persona participara. Entonces, a través de la máscara, pues había una abertura donde se hablaba y ahí se escuchaba el sonido de la persona que hablaba, del individuo. Y a eso se le llamó persona. Per a través, sona, sono, sonido. De allí viene la palabra persona o personalidad. De manera que la máscara, la personalidad, es el conjunto de estos tres vehículos que le llamamos ego con minúsculas. Así que el espíritu viene siendo el yo, con todas mayúsculas o en latín llamado el ego. Así que, habiendo hecho esto claro, porque los conceptos deben de ser expresados lo más sencillo posible y para ello los nombres no deben estorbar, porque el uso de nombres, vamos a decir, sánscritos, como manas, buddhi y atma, puede perturbar la asimilación de su significado, porque son palabras que no tienen en nuestro idioma un significado. Por eso es bueno decir, el triple espíritu es el espíritu humano, el espíritu de vida y el espíritu divino. Entonces, de alguna manera nos damos una idea de tres niveles. El único que tiene una relación directa por su nombre es el cuerpo vital, que es el reflejo del espíritu de vida. Bien, así que habiendo aclarado esta clasificación, debemos comprender
que nosotros manifestamos a través del cuerpo físico la capacidad de actuar, la capacidad de acción concreta en el mundo físico. El espíritu que no se envuelve en un cuerpo hecho de materia química, si se manifiesta entre nosotros es un fantasma. No puede actuar en este mundo si no se envuelve en un vehículo construido de la sustancia, de la región química de nuestro mundo, que es el mundo físico. Así que el cuerpo físico es el que le da la capacidad de la acción, de actuar. A esto se le llama voluntad, que la hemos descrito. La voluntad es esa capacidad que se manifiesta desde lo instintivo como un impulso. Es un impulso que viene desde muy dentro de nosotros. Desconocemos desde dónde. Como decía Albert Einstein, el misterio es una de las experiencias más maravillosas que uno puede experimentar aquí en la vida. Y debe vivirse. Porque la vida no es un problema que resolver, sino un misterio que hay que vivir. Y la voluntad es uno de ellos. De manera que el cuerpo físico permite la manifestación de esta facultad para actuar y proviene desde las profundidades de su ser. Y para ello, el espíritu ha construido un líquido muy especial a través del cual se puede manifestar, y este es la sangre. La sangre, que es roja y caliente, es instrumento directo del espíritu. Por ello, donde el espíritu quiere actuar dentro del cuerpo, hace que la sangre fluya más en esa zona. Si lo que quiere es reproducirse, va a llevar más sangre a los órganos de la reproducción, a los genitales. Si lo que requiere es digerir, asimilar sustancias extrañas, va a llevar más sangre al sistema digestivo, gastrointestinal. Y si lo que quiere es comprender, para ello necesita pensar. Y entonces necesita un mayor aporte del cerebro de sangre. Así que la sangre es el instrumento que le permite al espíritu actuar. Y para ello necesita el calor. Si la sangre no fuera caliente, no podría manifestarse. Con el simple hecho de que la temperatura disminuyera por un tiempo prolongado, solamente 2 grados en el cuerpo. La temperatura es de 37 grados y la temperatura del cuerpo la da la sangre. Si tuviera 35 grados y se prolongara, comienza a perder la conciencia, cualquier persona, si se prolonga. Me refiero no a la temperatura del clima, del aire, de lo que le rodea, sino a la temperatura de su cuerpo. Es un enfriamiento, puede provocar primeramente pérdida de conciencia y si se prolonga puede morir. Porque no está el instrumento que permite manifestarse allí en su cuerpo a través de la voluntad. Cuando hablamos del aspecto superior del espíritu, porque el cuerpo es su reflejo, dijimos que así como aquí a través del instinto, en el impulso se ve la voluntad, desde lo más elevado del espíritu aparece la decisión, la resolución para actuar. Cuando un ser humano llega a una experiencia extrema de sufrimiento y dolor, encontrándose en una situación en la que se siente esclavizado,
tal vez incluso por un vicio. La determinación y resolución de un cambio viene desde su aspecto superior, que es el Atma, el Espíritu Divino. Desde allí viene eso. Llega hasta lo más profundo de su ser. Cuando hablamos del cuerpo vital que también está impregnando el físico, dijimos que hace aparecer no solamente impulsos, que son los que permiten actuar a través del cuerpo físico, sino que además hay una especie de apetito que nosotros decimos ganas, antojos. Alguien tiene antojo o tiene ganas de algo. Aparece el apetito. Pudiéramos decir que a través del cuerpo aparece el hambre, pero el apetito, eso viene por el cuerpo vital, pero es una manifestación de la voluntad, porque también es a través de ello que manifiesta la capacidad de actuar. Es por eso que cada humano ya tiene características muy especiales por su temperamento, porque el cuerpo vital es el que permite manifestar diferencias de la manera de reaccionar del espíritu. Algunos más en relación a la tierra, son los melancólicos. Otros se relacionan más con el agua. Y estos son los flemáticos. Aquí aparece la palabra flema, que es como el moco. Es una manifestación de una manera de reaccionar, el agua. Y luego tenemos quien se relaciona más con el aire y entonces aparece el temperamento sanguíneo, que también se le conoce como nervioso. Porque el aire tiene que ver con el sistema nervioso, que es el instrumento del cuerpo astral. De manera que el cuarto elemento es el fuego y una persona que se identifica demasiado con eso, está más en relación con su propio yo. De alguna manera, a través del calor, que le permite incluso ser colérico. Y de ahí el nombre colérico. Reacciona intensamente y muy fuerte. Esto lo da por la presencia del cuerpo vital. Entonces la voluntad hace aparecer allí en los niños 4 formas de reaccionar, que es la misma voluntad del espíritu, pero en cada humano es diferente la reacción, porque ha permitido que los impulsos se repitan en una dirección más que en otra. Y cuando una persona se centra más en su cuerpo físico y se identifica con él, llega un momento en que piensa que solamente él es el cuerpo físico. Va a recibir tanto la influencia de la tierra que se va a hacer pesimista. ¿Es temperamental esto? ¿Es una persona fatalista? ¿Escéptico, materialista? Va a dominar la fuerza terrestre de la oscuridad, la dureza, la inflexibilidad, etc. Se centra en sí mismo profundamente y puede llegar en extremo a su aspecto patológico, que es la melancolía en depresión. Y así, cada uno de las manifestaciones, de los elementos. En la flema, el moco, el flemático hace aparecer esto del agua, que se centra también en sí mismo, porque la tierra y el agua son los introvertidos. Y el aire y el fuego son extrovertidos. Pero en el agua se manifiesta una cuestión más de la vida. Y esto lo puede hacer sensible al ambiente, no confronta directamente, sino que rodea, se adapta, flexible, tiene cualidades que no tiene la tierra. Pero todavía está como flema no integrado por la conciencia. La palabra flema es moco y es blanca. Cuando aparece el aire y el fuego, aparece esto del temperamento sanguíneo y colérico,
que tienen que ver con la luz y el calor, que es por la sangre. Por eso se le llama sanguíneo al temperamento del aire. Porque en el cuerpo, para que pueda actuar el espíritu, se requiere que haya hierro y oxígeno. Y esto permite una oxidación que produce en la combustión calor. Y esto en el hígado, que es el principal órgano de estos 4 líquidos, la bilis, que cuando es oscura se dice melancólera, cuando es muy clara le llaman flema, cuando se refiere a la sangre es el tercer líquido fluido y el cuarto pues es la bilis amarilla. Vamos a continuar después de una primera pausa y volvemos en unos segundos.